Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y estas son las cápsulas de gracia que hemos diseñado para abrirte el apetito con el objetivo que las escamas caigan de tus ojos, para que tus oídos espirituales se abran. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra, que es espíritu y es vida, abre tu oído espiritual. La palabra nos enseña que tenemos dos oídos: el oído espiritual, que es el acoe, de ahí sale la interpretación espiritual, y también tenemos el oído natural, que es el ous, que es donde sacan los médicos para decir trompa de Eustaquio, que es el sonido natural donde recibimos la información, pero los dos oídos tienen que estar en combinación para que el oído acoe se abra para recibir la palabra implantada en el hombre interior, y eso solo sucede con la palabra revelada, no con filosofías humanas, ni relatos bíblicos, ni testimonio, solo la palabra revelada, aquella que salió del corazón de Dios. Y hoy estaremos hablando acerca del otro evangelio. La palabra evangelio es acuñado por primera vez en las cartas que el apóstol Pablo dirige a las iglesias en Corintios y a los Gálatas, redactadas al final del año 57 después de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, y en Gálatas capítulo 2, versículo 7. Es significativo que 60 veces se mencione el término evangelio y que tengan lugar en las cartas de Pablo. Aunque la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, el único que hace una marcada diferencia entre dos noticias que fueron dadas a dos emisarios es el apóstol Pablo. Veamos en Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 8. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, y a mí, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Alguien se preguntará: ¿dos noticias? Sí, para dos comunidades diferentes. Y esas dos noticias tenían un mensaje que representaban dos doctrinas totalmente diferentes. Quienes a simple vista leen estos versos antes relacionados no pueden notar el mensaje que le fue encomendado a Pedro, que Pablo llama el evangelio de la circuncisión, con su respectivo apostolado, y el evangelio de la incircuncisión encomendado al apóstol Pablo, también con su respectivo apostolado. Al no estar familiarizado el lector con los términos de circuncisión e incircuncisión, no se puede apreciar la diferencia, y dado que la gran mayoría piensa que todo lo escrito en el Nuevo Testamento es el evangelio, no pueden apreciar esa enorme diferencia. ¿De dónde viene la circuncisión? De la noticia que Dios dio
Abraham, veamos en Génesis capítulo 17, versículo 9 al 12. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Este es el origen del pacto y de la circuncisión dado a Abraham y a su descendencia por sus generaciones. A los judíos, sin embargo, la parte doctrinal de la circuncisión aparece en el monte Sinaí y tiene como fondo histórico la celebración de la fiesta llamada el Shavuot, o fiesta de las semanas, que se celebra el 50º día, el día de Pentecostés, en el cual también se celebran la entrega de la ley y de los mandamientos al pueblo de Israel en tablas de piedra, y era una celebración exclusiva del judaísmo. Por consiguiente, Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas judías, y para celebrarlo gran cantidad de ellos subían a Jerusalén para dar gracias a Dios y adorar en el templo. A los 50 días de cumplida la Pascua, celebraban las fiestas de las 7 semanas, que en sus orígenes tenían carácter agrícola. Se trataba de la festividad de la recolección, en que se ofrecía las primicias de lo producido por la tierra. Por consiguiente, no hay registros de la celebración de esta fiesta en el siglo I que tenga connotaciones cristianas. Expuesto lo anterior, la doctrina de la circuncisión se resume en la doctrina que Jesús de Nazaret predicó entre el pueblo judío, a la que Pablo llamó los rudimentos de la doctrina de Cristo, consistente en el arrepentimiento como una obra muerta, la fe en Dios, doctrina de bautismo e imposición de manos, la celebración de la Pascua judía, el juicio eterno y la resurrección de los muertos, lo que el mundo denominacional evangélico llama el evangelio, que no son más que ritos y costumbres del judaísmo. Si la doctrina de la circuncisión representaba la obediencia a la ley, al judaísmo, la incircuncisión es todo lo contrario y representa la rebelión a la ley y la obediencia al cristianismo. No puede haber una mezcla para obtener un balance entre el judaísmo y el cristianismo, que algunos han llamado judeo-cristianismo. Entonces, el evangelio de la incircuncisión es una administración en donde el judaísmo es excluido en su totalidad. Es un total desapego a cualquier fiesta, rito o costumbres enmarcadas en esa religión, y de igual manera deben dejarse las enseñanzas rudimentarias de Jesús de Nazaret. En esto Pablo es categórico. Veamos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4 al 6. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo
os los hemos demostrado. Estos versos son clave. Si Pablo dice que a Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión, ¿cuál era el Jesús que predicaba Pedro? El que Jesús que predicaba Pedro era al Nazareno. Por eso Pablo expresa, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El sistema religioso evangélico es el que mejor lo tolera, pues tiene como sus apóstoles a Pedro, a Santiago y a Juan y a Judas. Por consiguiente, han recibido otro espíritu y otro evangelio, el evangelio de la circuncisión. Pero observa la actitud de estos apóstoles, una actitud hipócrita. Leamos en Gálatas capítulo 2, versículo 9. En efecto, Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Entonces estos apóstoles ¿qué hacían en Corintio? ¿Qué hacían en Galacia? Si su misión era dentro del pueblo judío, sencillamente pervertían el evangelio que el apóstol Pablo predicaba entre los gentiles, que era el evangelio de la incircuncisión. Si tú eres un creyente, es tiempo de cambiar de referencia apostólica. Tienes que dejar los escritos y enseñanzas de estos apóstoles de la circuncisión, porque ellos fueron enviados a los judíos, en cambio el apóstol Pablo a los gentiles. Veamos en 1 Corintios 2, versículo 1 al 2, dice: así, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si la fuente, el origen y el llamado de su apostolado era divino, el mensaje que portaba el apóstol Pablo no sería menos divino. Tal vez aquí nos adentramos en el tema en sí de la epístola de las iglesias de Galacia, que ya conocían de mano del propio Pablo el evangelio de Jesucristo. Están aceptados y dando la bienvenida a los falsos maestros judaizantes, y esto desagradó en gran manera al apóstol Pablo, quien fundó y estableció
esas iglesias bajo el mensaje verdadero de Cristo y este crucificado, esforzándose así para hacer resplandecer la luz del Evangelio. Pero las noticias que le llegan al apóstol Pablo no son de avance ni de crecimiento, sino más bien de retroceso, al punto de la apostasía, y por ello está perplejo y asombrado el apóstol Pablo y no da crédito a las noticias que le llegan de los creyentes en la región de Galacia. Pero para Pablo la situación de allí, que afecta a la salvación y por tanto a la gloria de Dios, ya ha pasado el límite de su tolerancia. Pero aunque les reprocha, no lo rechaza. Dice: estoy maravillado, perplejo, de que tan pronto con suma facilidad os hayáis alejado del término que alude a una deserción militar, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no lo hay, sino que hay algunos falsos maestros judaizantes que os perturban, os crean problemas y quieren pervertir el evangelio de Cristo en algo opuesto. ¿Es posible acaso otro evangelio? Pablo, muy molesto y con tono serio y correctivo, rechaza tajantemente aún la mera hipótesis o suposición de que los falsos maestros judaizantes se introdujeron en las iglesias de Galacia para tratar de persuadirlos a que rechazaran las enseñanzas del apóstol Pablo y que aceptaran un evangelio diferente, adulterado y pervertido. ¿En qué consistía el falso evangelio judaizante? Además de creer en Cristo, se debía incorporar estas tres cosas: circuncisión, al obligar a cortar el prepucio. Lo que realmente cortan y mutilan es la gracia de Dios, la obediencia a la ley, observar y celebrar fiestas y días sagrados, aunque profundicemos más adelante en este tema cuando el apóstol Pablo lo hace en esta epístola. Dejamos un par de versículos que tiran por tierra esta errónea y herética enseñanza. En Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, y para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Efesios capítulo 2, 8 y 9, porque por gracias sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Cuando Pablo les escribe alejado, alude a una deserción militar o política, la cual se castigaba con la pena capital, o sea, con la muerte. Quien les llamó y nos llama aún a todos nosotros, Dios Padre, hace un llamamiento general de salvación a la humanidad caída y depravada y enemistada con Él. Él que le dio la espalda, Dios Hijo, consuma y complete la obra de redención para poder llevar a cabo dicho llamamiento y que podamos ir sin la carga del pecado. Y Dios y el Espíritu Santo nos ilumina estas verdades, nos regeneran y nos aplica la obra de redención y todas las verdades inherentes a ella. Por lo tanto, el Dios Trino llama a todos a arrepentirse, apartarse del pecado y volver a Él y poner la fe en la persona y obra de Cristo
y lo hace a través del mensaje del evangelio de la incircuncisión. En Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hechos capítulo 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y por eso es importante recalcar que el llamado de Dios es para todos, mediante la fiel predicación del evangelio, y haciéndolo, dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, que es como si Dios rogase a través del mensaje: pecador, reconcíliate conmigo. Solo hay un evangelio, solo uno, y el que predican, y aún hoy predican los judaizantes, es una perversión del evangelio de la gracia recibido a través de la fe. Espero que esta enseñanza acerca de un evangelio diferente te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que, si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.